Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde desmenuzamos la realidad para entender qué diablos está pasando en el mundo. Hoy tenemos un tema que sinceramente me tiene con los pelos de punta. Estamos hablando de juegos de poder que no se ven en las noticias de la noche, de misiles que viajan más rápido que el sonido y de una pregunta que flota en el aire como una nube negra. ¿Estamos al borde de una guerra global o es todo un teatro bien montado? Hola, es un placer estar aquí. Y mira, no exageras. La situación actual es un tablero de ajedrez donde si mueves mal un peón, vuelas el tablero entero. Hoy vamos a hablar de cómo se está reconfigurando el poder mundial, de la presión asfixiante sobre Trump y de por qué lo que pasa en un pequeño sultanato en el Medio Oriente podría decidir el futuro de tu economía y la mía. Exacto. Y para entrar en materia, fíjate que estaba leyendo sobre este tratado, el New START, ese acuerdo de reducción de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, que vencía justamente este 5 de febrero. Parece que ya nadie quiere firmar nada, ¿no? Es como si se hubieran quitado los guantes. Es que el escenario ha cambiado radicalmente. El New START era el último vestigio de control, el último freno de mano para evitar que las dos superpotencias nucleares se volvieran locas apretando botones. Pero aquí entra el factor Trump. Él no quiere simplemente renovar lo que hizo Obama. Él quiere cambiar las reglas del juego. Su obsesión ahora es meter a China en la ecuación. Dice, oigan, si vamos a reducir armas, que Pekín también firme. Claro, pero China dice, ¿y yo por qué? Si ustedes dos son los que tienen el arsenal para destruir el planeta 10 veces. Es como si en una pelea de pesos pesados invitaran al peso medio a que se deje pegar. Tal cual. Pero fíjate en la jugada maestra que ocurrió tras bambalinas. Mientras Trump exigía esto, Putin y Xi Jinping tuvieron una llamada telefónica larguísima, de hora y media. Y no fue para hablar del clima, fue una demostración de fuerza, una alineación estratégica. Y justo después, Trump, que no soporta quedarse fuera de la foto, llama a Xi Jinping. Se nota la ansiedad, ¿no crees? Trump ve que Rusia y China están bailando pegados y él no quiere ser el que se queda sentado en la esquina. Es celos geopolíticos puros. Pero a ver, profundicemos en esto que mencionaste de la trampa. Hay una narrativa muy fuerte de que Netanyahu, el primer ministro de Israel, está intentando acorralar a Trump. ¿Cómo es eso de que lo quiere encajonar en una guerra? Ese es el punto crítico de nuestro análisis de hoy. Mira, hay una facción muy poderosa en Israel, liderada por Netanyahu, que sabe que el tiempo se les agota. Necesitan neutralizar a Irán, pero Israel no puede hacerlo solo. Necesita que el hermano mayor, Estados Unidos, ponga los portaaviones y los soldados. Entonces, ¿qué hacen? Crean un ecosistema de propaganda. ¿Propaganda? ¿Te refieres a las noticias que salieron diciendo que las negociaciones con Irán habían fracasado? Exactamente. Ahí es donde tienes que tener el ojo clínico. Salió un reporte en Axios, escrito por un periodista muy conectado con la inteligencia israelí, diciendo, se rompieron las charlas, Irán no quiere negociar. Esto es un desastre. El mensaje subliminal era, Trump, no hay diplomacia posible, saca los misiles, pero era mentira. O al menos, una verdad a medias muy manipulada. O sea, ¿estaban vendiendo humo para forzar una intervención militar? Porque si tú lees eso y eres un halcón en Washington, lo primero que piensas es en atacar. Así es. Pero Trump, con todo y sus excentricidades, no es tonto. Él sabe que una guerra con Irán no es como invadir Granada o Panamá. Irán no es Venezuela. Irán tiene algo que cambia la ecuación militar por completo. Misiles hipersónicos. Uf, esa palabra está de moda. Hipersónicos. Suena a película de ciencia ficción, pero entiendo que es la razón por la que nadie se atreve a dar el primer paso, ¿verdad? Es la disuasión definitiva. Un misil hipersónico viaja a velocidades que los sistemas de defensa actuales, como el famoso domo de hierro o los Patriot estadounidenses, no pueden interceptar con eficacia. Si Estados Unidos ataca, Irán responde con estos misiles. Y no solo contra Israel, sino contra las bases americanas en todo el Golfo Pérsico. Y cuidado, porque detrás de Irán están Rusia y China. No sería una guerra regional. Sería el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Qué escalofrío me da eso. Y me llama la atención cómo los medios a veces nos venden la idea de que Irán está aislado, pero por lo que dices, tienen unos padrinos muy poderosos.
Ahora, mencionaste algo al principio sobre reuniones secretas en lugares exóticos. Abu Dhabi, Mascate. ¿Qué se les ha perdido allá? Es fascinante. Mientras nosotros hablamos, se está reescribiendo la historia en el Golfo Pérsico. Hubo reuniones clave en Abu Dhabi. Ojo, no confundir con Dubái. Abu Dhabi es el cerebro político para tratar el tema de Ucrania. Pero lo más jugoso ocurrió en Mascate, la capital de Omán. Omán siempre ha sido como la Suiza del Medio Oriente, ¿no? El que se lleva bien con todos. Exacto. Y está ubicado estratégicamente en la boca del estrecho de Hormuz, por donde pasa una gran parte del petróleo mundial. Ahí se están dando las verdaderas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, lejos de los reflectores y de los gritos de guerra de Netanyahu. A pesar de lo que decía la prensa israelí, las delegaciones sí se están sentando a hablar. ¿Por qué? Porque a Trump le quedan meses clave antes de las elecciones y lo último que necesita es una guerra que dispare el precio del petróleo a $200 el barril. Claro, eso mataría su economía y sus posibilidades electorales. Le pega directo en el bolsillo al votante americano. Entonces, Trump está jugando a dos bandas. Por un lado, mantiene la retórica dura para complacer a su base y a los lobbies pro-israelíes, pero por bajo la mesa manda a sus emisarios a Omán a decir, oigan, vamos a calmarnos, no quiero líos. Es el arte del trato, o al menos su intento. Pero fíjate que hay condiciones. Se habla de dos carriles de negociación. Uno es el tema nuclear, donde todos más o menos saben qué hacer. Pero el segundo carril es el espinoso, los misiles y la influencia regional de Irán. Estados Unidos quiere que Irán deje de apoyar a grupos en Líbano o Yemen y que deje de desarrollar esos misiles hipersónicos. ¿Y tú crees que Irán va a ceder en eso? Si es su único seguro de vida. Imposible, sería un suicidio. Es como pedirle a alguien que tire su chaleco antibalas en medio de un tiroteo. Irán puede negociar inspecciones nucleares, porque al final del día, tener la bomba atómica es más un problema político que una solución práctica inmediata. Pero los misiles convencionales de alta velocidad son lo que mantiene a raya a sus enemigos. Ahí es donde veo difícil el acuerdo. Oye, y cambiando un poco el foco, pero sin salirnos de esta red de intereses, mencionaste que todo esto tiene repercusiones más cerca de nosotros, específicamente en América Latina. Hay un run-run sobre los recursos naturales. ¿Qué tiene que ver México en este pleito de potencias? Todo, porque en un mundo tripolar, Estados Unidos, Rusia, China, la competencia es por los recursos estratégicos y Estados Unidos ya le puso el ojo a las materias primas de su vecino del sur. No es casualidad que se hable de una integración energética. Me suena a eufemismo para decir queremos tus cosas. ¿De qué materiales estamos hablando? Estamos hablando de la joya de la corona. Son 6 elementos clave. Primero, el gas de esquisto en la cuenca de Burgos. Segundo, el petróleo en el Golfo de México, que algunos en Washington ya llaman descaradamente el Golfo de América. Tercero, el litio, fundamental para la tecnología del futuro. Cuarto, la plata, donde México es líder. Quinto, las tierras raras. Y sexto, y este es el que casi nadie menciona, el uranio en Chiapas. Uranio en Chiapas, eso sí que no lo tenía en el radar. Siempre pensamos en Chiapas por el café o la selva, pero uranio. Hay reservas importantes y en un contexto de reactivación nuclear y tensión global, ese recurso vale más que el oro. La presión sobre México para que ceda el control o la explotación de estos recursos a empresas estadounidenses va a ser brutal. Es parte de la misma lógica. Estados Unidos siente que pierde terreno frente a China en Asia y África. Así que busca asegurar su patio trasero. Es impresionante cómo todo se conecta. Lo que pasa en el estrecho de Hormuz afecta el precio de la gasolina y la competencia con China pone en la mira las minas de Sonora o Chiapas. Volviendo al tema de Trump y Netanyahu, me queda una duda. Si Trump logra esquivar esta guerra, ¿qué pasa con Netanyahu? Porque él también se juega su supervivencia política. Netanyahu está en una posición desesperada. Tiene juicios internos, protestas en su país y necesita un conflicto externo para aglutinar a su población. Por eso es tan peligroso. Un animal herido es impredecible. Si Trump no le da la guerra que quiere, Netanyahu podría intentar provocarla él mismo, forzando la mano de Estados Unidos, pero ahí entra Rusia.
Putin ha dejado claro que Irán es una línea roja. No van a permitir que caiga Teherán como cayó Bagdad. Claro, porque Irán es vecino de Rusia en el Caspio y es socio clave de China. Dejar caer a Irán sería abrirle la puerta a Estados Unidos en su frontera sur. Exacto. Por eso vimos esos anuncios de ejercicios militares conjuntos entre Rusia, China e Irán. Es un mensaje visual. Si te metes con uno, te metes con los tres. Y eso, paradójicamente, es lo que podría salvar la paz, el equilibrio del terror. Trump sabe que no puede ganar una guerra convencional contra ese bloque sin destruir el mundo en el proceso. Es el concepto de la estabilidad estratégica que mencionan los chinos. Qué ironía, ¿no? Que la paz dependa de que todos tengan armas tan destructivas que nadie se atreva a usarlas. Así es la naturaleza humana y la geopolítica. Y mira, hay un detalle curioso del que casi no se habla, el papel de Pakistán. Es el único país islámico con bombas nucleares declaradas. Y aunque es aliado de Estados Unidos, tiene lazos profundos con China y por debajo de la mesa no vería con buenos ojos la destrucción de Irán. Es otro actor en la sombra que complica los planes de guerra de Israel. Es un rompecabezas de 1000 piezas. Y en medio de todo esto, la figura de Trump, muchos lo pintan como un loco, pero en este análisis parece más bien un pragmático que está tratando de no pisar las minas que le ponen sus propios aliados. Trump es un nacionalista, no un globalista. A él le interesa la economía de Estados Unidos, no ser el policía del mundo. La guerra no es buen negocio para su proyecto MAGA, Make America Great Again, pero está rodeado. Tiene halcones en su propio partido, tiene la presión del lobby y tiene a un Netanyahu que le susurra al oído. La pregunta es, ¿quién ganará el pulso? ¿Su instinto de supervivencia política o la presión del establishment bélico? Y eso nos lleva al cierre de hoy, porque lo que estamos viendo no es solo diplomacia, es la definición del siglo XXI. Ya no existe un solo jefe en el mundo. Definitivamente, el mundo unipolar murió. Estamos en una era tripolar, Estados Unidos, Rusia y China, y las potencias medias como Irán, Turquía, India o Brasil están jugando sus cartas para ver con quién se alinean. Lo que ocurre en las próximas semanas en esas reuniones secretas en Omán definirá si vamos hacia una coexistencia tensa pero pacífica, o si alguien comete el error de cálculo que todos tememos. Nos dejas con mucho en qué pensar. La realidad es mucho más compleja que los titulares de buenos contra malos. Hay intereses, recursos, geografía y sobre todo mucho dinero en juego. Así es, mi recomendación para quienes nos escuchan, no se queden con la primera nota que lean, busquen quién financia la noticia, qué interés tiene el medio y miren el mapa. El mapa nunca miente. Si ven portaaviones moviéndose, miren el precio del petróleo. Si ven diplomáticos viajando, miren las elecciones próximas. Todo está conectado. Gran consejo. El mapa y el dinero son las brújulas. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero qué charla tan intensa. Gracias por ayudarnos a desenmarañar este nudo gordiano. Gracias a ti. Y recuerden, en geopolítica, lo que no se dice suele ser más importante que lo que se grita. Nos quedamos con esa frase. Gracias por escucharnos. Esto fue un análisis profundo de la realidad que nos rodea. Hasta la próxima.